Muy buen día a todos los que están presentes viendo el video de hoy. El video trata la presentación en sí sobre las etapas de salida clase A, clase B y clase AB. Mi nombre es Julio Anderson García Hernández, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Pamplona. Eh, como una introducción a las etapas de salida de las clases de los transistores, se hablaría que el propósito de esta parte sería como buscar un amplificador que produzca la señal de salida igual con las mismas características que tendría la señal de entrada, pero con lo suficientemente grande para satisfacer lo que se necesita en el proyecto o en lo que queremos obtener bajo la bajo la carga conectada a ella, obviamente. Ya tomando esto como iniciativa, iniciaríamos con la etapa de salida de la clase A. Primero pues como se mostraría un diagrama, o bueno, nos miraríamos un circuito, pues, como estaría en sí la clase A. La clase A estaría el transistor, una resistencia que sería la resistencia de carga, el punto de entrada del VCC, en el emisor estaría tendiendo a tierra, y tenemos la posición de entrada, o sea la señal de entrada que estaría entrando por la parte de la base, y la salida por el colector. Tomando esto en cuenta, también tenemos que es un transistor NPN. Listo, tomando estos índices, se hablaría que para ya como esta parte para la operación de la clase A, se hablaría de un punto Q, que el punto Q de los transistores, que daría una conmutación en esta ubicación cerca a la línea de carga, en la salida, en el punto de salida, este transistor dentro de una región lineal. Esto nos permite que el transistor conduzca a medida de los 360, o completo, de modo una señal de salida de variación, donde la parte positiva y la parte negativa se tendrían en cuenta, ¿no? Concretamente, se manejaría completamente el ciclo de la señal de la entrada. Lo otro sería una de las principales ventajas es que este diseño es muy fiel a las características, o sea, la señal que estamos dando de entrada se mantendrían en la salida, pero al mismo tiempo que se tiene una parte como de fidedigna, o que mantiene la fidelidad de mantener las características. Esto nos lleva a un doble filo, una parte de doble filo que también lo afecta, que sería que la capacidad del transistor nos daría una distorsión, o sea, el soporte que podría dar el transistor al momento de amplificar. Digamos que metemos una señal un poquito grande y el transistor va a amplificar esta señal a lo máximo que pueda, pero va a estar restringido por los límites que tiene su fuente de voltaje. Esto significa que va a llegar a un punto donde va a haber distorsión, y bueno, esto sería como uno de los defectos que se presentaría en esta parte. También otro defecto sería el sobrecalentamiento que tiene el transistor, que lo que haría, bueno, la mayoría de estos transistores traen un disipador para que no sufra daños bajo las altas temperaturas que estaría rigiendo. Estas altas temperaturas estarían porque el transistor se mantendría siempre en operación, o sea, siempre estaría activo, estaría conduciendo en cada momento. Ya teniendo en cuenta esto de la clase A, se hablaría también de la clase de salida, la etapa de salida clase B, donde, tomando en cuenta el circuito presentado, tendría la entrada VCC en la parte del colector, en la parte superior. El transistor sería un NPN y el segundo transistor sería un PNP. También tendríamos
la resistencia de carga, tirando también a tierra, y tendríamos otro colector, el colector en menos BCC en el transistor NPN. Ya tomando en cuenta esto, la parte de la clase B, se hablaría de que con los dos transistores se busca un trabajo dual, donde estarían trabajando ambos transistores con dos tipos de señales, donde el transistor de arriba estaría trabajando solamente con la señal positiva y el transistor de abajo estaría trabajando con la señal negativa. Esto nos presenta que cuando estaría trabajando el NPN con la señal positiva, el PNP estaría en circuito abierto, entonces no estaría como presente, o no estaría trabajando, estaría en corto en la gráfica. Si el PNP estuviera trabajando, el NPN estaría en circuito abierto, o también en corto, estaría en un estado corto, que no estaría tampoco trabajando. Esto depende por medio de la señal que debería o el voltaje que debería estar de 0.7, para que el NPN o el PNP, uno de los dos transistores, esté en modo inicie su modo operativo, inicia a trabajar. Si no tenemos este voltaje inicial, pues en realidad ninguno de los dos estaría operando. Si se enviara un voltaje cero, una señal de cero, los transistores ambos estarían en corto, o estarían en estado de corto y de corte, más que todo es corte, no es corto, es corte. Teniendo en cuenta esto, ambos se presentarían como un circuito abierto, entonces no llegaría a nada, no llegaría a la resistencia de carga ninguna señal. En esta parte hablaríamos sobre la etapa de salida clase AB. La clase AB se hablaría sobre un NPN también y un PNP. También estaría presente la resistencia de carga RL, dos capacitores conectados en el punto de entrada a la base de los transistores, y también se hablaría de presencia de dos diodos que darían una polarización a los transistores, una presencia de un voltaje de 0.7, y también ambos transistores estarían en modo corte por lo ya dicho, que también tendrían un voltaje de 0.7, entonces estarían ya a punto de entrar a una zona activa, estarían ya en menos de nada se activarían. Entonces también estaría presente el BCC, una fuente BCC, y también los puntos de la señal de entrada y la señal de salida, teniendo ya como esto tiene un rendimiento, o sea, como la clase A tendría una máxima, o sea, por estar activo, por estar tan cerca de ser activo, estaría trabajando a su máximo esfuerzo, a su máximo, y por ser también una clase B, en su parte tendría la parte de poder controlar las señales positivas y negativas al mismo tiempo, pero esto llevaría a que un sobrecalentamiento, o que también los mismos amplificadores, o también los mismos transistores corran el riesgo de sobrecalentarse o sobretrabajar, porque estarían muy activos desde el inicio. Pues eso sería como uno de los beneficios, pero también al mismo tiempo sería como lo que los afectaría. También brindaría una buena señal, mantendría las características de la señal de entrada, la misma la señal de salida, pero tendría sus contras, ¿no? Ya con esta parte. Ya por último hablaríamos sobre la comparación de las diferentes clases de amplificadores. Se hablaría sobre la parte del amplificador de clase A,
que se hablaría sobre una eficiencia de alta, o sea, de una alta amplificación, pero la eficiencia de conversión sería en la alimentación de una fuente de alimentación CC a una salida de potencia CA, es generalmente menos al 50%. Sin embargo, si hacemos una modificación a este y lo pasaríamos a uno de tipo clase B, esto sí hablaría que la corriente del colector fluye en cada transistor durante un ciclo o una fase de 180. La ventaja aquí es que la ventaja aquí sería la eficiencia estaría al 75%, la eficiencia de conversión estaría al 75%, pero esto daría que la clase B produce una distorsión en la señal, una distorsión en la señal de salida que puede ser inalcanzable a recuperar, ¿no? Entonces se diría que una forma de producir un amplificador con la salida de alta eficiencia con una configuración B, pero también con un conjunto de baja distorsión que sería del amplificador clases A, es crear un circuito amplificador combinando las dos, que crearía el clase AB. En esta parte se tendría un nuevo tipo de circuito, y luego esta etapa de la salida del amplificador clase AB, la combinación de las ventajas del amplificador A y el amplificador clase B, a la vez que minimizan los problemas de baja eficiencia y la distorsión asociados a ellos. Entonces habría una gran mejora haciendo la fusión, o sea, fusionando ambos amplificadores para llegar a obtener este de clase AB. También se hablaría, según la imagen que estamos presentando aquí, cómo se presentaría cada uno. O sea, la clase A tendríamos un ciclo de 360, o sea, se mantiene la señal completa de entrada, y mientras tanto el amplificador de clase B se manejaría entre uno de 180, y el de clase AB se mantendría entre un rango de 180 a 360, pero no pasaría de ese rango, de donde se mantendría como el trabajo. Ya dando como aclaración con esta parte de las comparaciones que tendrían cada uno de estos amplificadores, nos damos cuenta de que no todos son buenos, y tampoco se puede decir que todos son malos. Cada uno de ellos tiene su ventaja en su campo. Toca solamente rectificar y ver lo que queremos obtener por medio de los resultados. Ya con esto finalizaríamos este video. Muchas gracias por ver la presentación.